El descubrimiento de las reliquias del monje Serafín, taumaturgo de Sarov, conmemorado. El 19 de julio, 1 de agosto. Descubrimiento de las reliquias del monje Serafín, taumaturgo de Sarov. A principios del siglo XIX, una nueva y brillante vela brilló en la tiara de la Iglesia ortodoxa rusa. El Señor se dignó enviarnos a la tierra a un gran hombre de oración, un asceta y taumaturgo. En 1903 tuvo lugar la glorificación del monje Serafín de Sarov, 70 años después de su fallecimiento. La biografía del santo se encuentra bajo el 2 de enero, día de su muerte. El 19 de julio, cumpleaños del santo. Sus reliquias fueron abiertas con gran solemnidad y colocadas en un relicario preparado. El tan esperado evento estuvo acompañado de numerosas curaciones milagrosas de los enfermos, que en gran número se habían congregado en Sarov. Muy estimado en vida, el monje Serafín se convirtió en uno de los santos más queridos de la nación ortodoxa rusa, al igual que el monje Sergio de Radonesh. El camino espiritual del monje Serafín estuvo marcado por una gran modestia, propia del santo ruso. Elegido por Dios desde la infancia, el asceta de Sarovsk, sin vacilación ni reparo alguno, ascendió con paso firme en su búsqueda de la perfección espiritual. 8 años de noviciado y 8 años de servicio en el templo como diácono y monje sacerdote, ermitaños y monjes, retiros espirituales, ermitas y soledad se sucedieron y coronaron su madurez espiritual. Sus obras, que superaban con creces las capacidades humanas, por ejemplo, la oración sobre la piedra durante 1000 días y 1000 noches, se integraban armoniosamente en la vida del santo. El misterio de una comunidad viva y de oración define el legado espiritual del monje Serafín, pero dejó a la Iglesia otro valioso legado, una breve pero profunda guía, escrita en parte por él mismo y en parte por quienes lo escuchaban. Poco antes de la canonización del santo, se encontró y se publicó en 1903 su Conversación del monje Serafín de Sarov sobre el objetivo de la vida cristiana, compilada a finales de noviembre de 1831, aproximadamente un año antes de su fallecimiento. Esta conversación constituyó una valiosa contribución del asceta al acervo de enseñanzas de los santos padres rusos. Además de su enseñanza sobre la esencia de la vida cristiana, contiene nuevas explicaciones de muchos pasajes importantes de la Sagrada Escritura. El ayuno, la oración, la vigilia y toda buena obra, enseñaba el monje Serafín, no son menos valiosas en sí mismas. Sin embargo, el objetivo de nuestra vida cristiana no reside únicamente en ellas, aunque sirvan como medios para alcanzarla. El verdadero objetivo de nuestra vida cristiana es la obtención del Espíritu Santo de Dios. Una vez inmerso en el Espíritu de Dios, el monje vislumbró toda la tierra rusa, que se encontraba llena y, por así decirlo, cubierta por la nube de incienso de las oraciones de los fieles, que se elevaban en súplica al Señor. En la vida y las obras de San Serafín se citan numerosos testimonios de testigos presenciales del don de la perspicacia, es decir, la comprensión, que utilizaba para estimular en las personas el arrepentimiento de los pecados y la rectificación moral. El Señor me ha revelado, dijo, que llegará un tiempo en que los jerarcas de la tierra rusa y otras personas espirituales se desviarán de la preservación de la ortodoxia en toda su pureza, y por ello la ira de Dios los castigará. Durante 3 días permanecí allí, suplicando al Señor que tuviera misericordia de ellos y rogándole que era mejor privarme a mí, el miserable Serafín, del reino de los cielos, antes que castigarlos. Pero el Señor no se inclinó ante la súplica del miserable Serafín y dijo que no habría misericordia para ellos, ya que enseñarían preceptos y mandamientos humanos, mientras sus corazones están lejos de mí. Manifestando los dones y el poder de la gracia de Dios a la gente, el monje Serafín instruyó a quienes acudían a él sobre cómo transitar el angosto camino de la salvación, mandó obediencia a sus hijos espirituales, y hasta el final de su vida fue fiel a ello. Habiendo dedicado toda su vida a actos ascéticos más allá del alcance de la gente común, su consejo era seguir el camino real medio de los santos padres y no asumir trabajos excesivamente difíciles. No es necesario asumir una medida excesiva de hazaña, sino esforzarse para que el otro aspecto, nuestra carne, sea verdadero y capaz de realizar buenas obras. El monje consideraba la oración como la
principal hazaña y el medio para adquirir el Espíritu Santo. Toda buena obra, realizada por causa de Cristo, otorga la gracia del Espíritu Santo, pero la oración, más que ninguna otra, trae consigo al Espíritu Santo, y es la más conveniente para que cada uno mejore. El monje Serafín aconsejaba, durante los servicios divinos, permanecer en el templo con los ojos cerrados y luego fijar la mirada en una imagen o una vela encendida y meditar en ello, pues sugeriría la sutil comparación de la vida humana con una vela de cera. Si alguien se quejaba al santo, anciano de la imposibilidad, de cumplir con la regla de la oración, le aconsejaba orar sin cesar, tanto durante el trabajo como en cualquier otro lugar, e incluso en la cama. Y si alguien podía encontrar el tiempo, decía el monje, que se dedicara a oraciones edificantes y a la lectura de cánones de oración, acatistos, salmos, el Evangelio y las epístolas. El santo también aconsejaba estudiar el orden de los servicios divinos y memorizarlo. El monje Serafín consideraba una regla de oración extensa como no obligatoria, y dio a su comunidad de monjas de Dibevsk una regla ligera. La Madre de Dios prohibió al padre Serafín obligar a las novicias a leer largos acatistos, para no imponer una carga excesiva a las incapaces. Pero con esto el santo mencionó estrictamente que la oración no debía ser una formalidad. Aquellos monjes que no unen la oración externa con la interna no son monjes, sino cabezas de antorchas negras. Así se conoció la regla de los serafines para aquellos laicos que, por las circunstancias de la vida, no podían leer las oraciones habituales de la mañana y de la tarde. Por la mañana, antes del almuerzo, y por la tarde leer el Padre Nuestro, y 3 veces el Ave María, Virgen Madre de Dios. El credo Yo creo una vez, atendiendo a las tareas necesarias, desde la mañana hasta la cena para hacer la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, o simplemente Señor, ten piedad. Y desde la cena hasta la noche la oración, Santísima Madre de Dios, sálvame pecador. Oh Señor Jesucristo, por la Madre de Dios, ten piedad de mí pecador. En las oraciones sé atento a ti mismo, aconsejó el asceta, es decir, prepara la mente y únela con el alma. El primer día, haz esta oración 2 o más veces con toda la mente, atendiendo por separado a cada palabra particular. Más tarde, cuando el Señor calienta tu corazón con su cálida gracia y lo une en ti en un solo espíritu, entonces fluye dentro de ti incesantemente esa oración, y siempre estará contigo, deleitándote y nutriéndote. El monje dijo que al cumplir esta regla con humildad, es posible alcanzar la perfección cristiana incluso en la vida mundana. Es imprescindible alimentar el alma con la palabra de Dios. Sobre todo, conviene ejercitarse en la lectura del Nuevo Testamento y del Salterio. De ello surge la iluminación del intelecto, que se transforma mediante una transformación divina, aconsejaba el santo asceta de Sarov, quien leía constantemente todo el Nuevo Testamento durante la semana, comulgando sin falta los santos misterios cada domingo y cada día festivo. Ante la pregunta de con qué frecuencia se debe comulgar, el monje Serafín respondió, cuanto más a menudo mejor. Le dijo al sacerdote de la comunidad de Dibevsk, Vasily Sadovsky, la gracia que recibimos por la comunión es tan grande que, aunque un hombre sea indigno y pecador, si con humildad, consciente de su pecaminosidad, se acerca para comulgar al Señor, que nos ha redimido a todos, aunque esté cubierto de pies a cabeza por las ataduras del pecado, será limpiado por la gracia de Cristo, pues ésta lo ilumina cada vez más, y en definitiva lo ilumina y lo salva. Creo que, por la gran bendición de Dios, la gracia también deja su huella en quienes comulgan. Sin embargo, el santo no dio a todos el mismo consejo respecto a la comunión frecuente. A muchos les aconsejó hacer el ayuno preparatorio, durante los 4 periodos de Cuaresma, y durante las 12 fiestas, pero es necesario recordar su advertencia sobre la posibilidad de comulgar para condenación. A veces sucede así. Aquí en la tierra sí comulgan, pero con el Señor permanecen sin comulgar. No hay pecado peor ni nada más terrible y dañino para el espíritu que el desaliento. Dijo San Serafín, él mismo irradiaba una alegría espiritual, y con esta serena y pacífica alegría, llenaba abundantemente los corazones de quienes lo rodeaban, saludándolos con las palabras,
¡Qué alegría! Cristo ha resucitado. Toda carga de la vida se aligeraba al estar cerca de la seta, y una multitud de afligidos y buscadores de Dios se agolpaban alrededor de su celda, junto con ermitaños, deseosos de participar de las gracias que emanaban del Santo, tan grato a Dios. Ante los ojos de todos se afirmaba la verdad, expresada por el propio Santo en una gran exhortación angélica. Adquiere la paz, y a tu alrededor 1000 se salvarán. Este mandato sobre la adquisición de la paz conduce a la enseñanza sobre la adquisición del Espíritu Santo, pero en sí mismo se presenta como un paso fundamental en el camino del crecimiento espiritual. El monje Serafín, habiendo experimentado toda la antigua ciencia ortodoxa de la práctica ascética, previó cómo sería la actividad espiritual de las generaciones venideras y enseñó a buscar la paz del alma y a no condenar a nadie. Quien anda por el mundo, ese como un mentiroso se enriquece espiritualmente, para preservar la paz del alma. Todos deben huir del juicio ajeno. Para librarse del juicio, uno debe ocuparse de sí mismo y no adoptar ideas ajenas de nadie, insensibilizándose a todo. El monje Serafín puede ser llamado, con razón discípulo, de la Madre de Dios. La Santísima Madre de Dios lo sanó 3 veces de graves enfermedades, y se le apareció repetidamente, guiándolo y animándolo. Al comienzo de su camino oyó cómo la Madre de Dios, mientras yacía en su lecho de enfermo, le dijo al apóstol Juan el teólogo: «Este es de los nuestros». Tras salir de su retiro, el monje dedicó grandes esfuerzos a la construcción de la comunidad monástica femenina de Diveevo, y él mismo afirmó que no dio directrices particulares por su cuenta, sino que todo lo hizo por voluntad de la Reina del Cielo. El monje Serafín se erige como un referente en el notable auge de la espiritualidad ortodoxa rusa. Con gran fuerza resuena su recuerdo. El Señor busca el corazón rebosante de amor hacia Dios y el prójimo. Allí está el trono sobre el cual le agrada presidir y manifestarse en la plenitud de su gloria supracelestial. «Hijo, dame tu corazón», dice él, «y todo lo demás yo mismo te lo proveeré», por lo que es en el corazón humano donde se puede alcanzar el reino de los cielos.